lugar el profesor doctor don Francisco Javier Díaz Reborio, director de los cursos de posgrado. Muchas gracias, querida decana Alicia Balmaña. Es un honor para mí poder participar hoy en este acto tan importante, tan emotivo también por lo que significa, ¿no? Por todos los motivos. Por supuesto, encontrarme aquí en esta mesa, pues al lado de la decana ya mencionada, de Luis Arroyo Zapatero, nuestro rector honorario, de Eduardo Ferrer MacGregor, aquí a mi lado, quien ha sido también presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por supuesto de Carmen Vallés, ¿no?, la viuda de don Sergio García Ramírez y editora, ¿no?, y una figura pues también tan importante que hoy nos honra con su visita aquí en Toledo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en nuestra iglesia Paraninfo, que es, bueno, pues el lugar, si queremos, más noble y elegante y que creemos pues más acorde y adecuado para este homenaje. ¿Por qué el homenaje? Es una pregunta bastante fácil de contestar. Luego, tratando de ceñirme a lo que dice el programa, y es que yo debo hablar de Sergio García Ramírez, el control de convencionalidad y la enseñanza del derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues luego me centraré en eso, ¿no? Y esto sería el por qué aquí, ¿no? Solo voy a tratar de responder brevemente a estas dos cuestiones, porque luego pues ustedes van a escuchar a personas que con más criterio y conocimiento pueden dar muchos más detalles sobre la figura de Sergio García Ramírez. Como digo, la primera pregunta sería ¿por qué o quién fue, quién es, que representa Sergio García Ramírez para el derecho? Es algo bastante fácil de contestar. Se me antoja casi innecesario en un público que principalmente son juristas iberoamericanos y además muy especialmente juristas mexicanos, como son los cursantes de la especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, ahora también máster en Justicia Constitucional, Interpretación y Derechos Fundamentales. Bueno, Sergio García Ramírez es una figura imprescindible para entender el derecho actual, en Iberoamérica y para entender la justicia constitucional en todo el mundo hoy. Y creo que esto no es en modo alguno una afirmación exagerada, ¿no? Muy próximamente organizamos un curso que recoge 12 figuras de la historia del constitucionalismo. Comienza con los autores del Federalista, Hamilton, Madison, Jay, la Constitución de Estados Unidos, termina con Sergio García Ramírez, porque verdaderamente hay un hilo conductor, si queremos, ¿no?, de las grandes figuras que han aportado al derecho constitucional, al derecho. A mí me interesa obviamente más el derecho constitucional y la justicia constitucional. Seguramente las personas que van a intervenir a continuación glosarán con mucho más detalle su figura, ¿no? Hay que decir que gran jurista, como estoy comentando, pero también ha desempeñado cargos institucionales del máximo nivel como Procurador General de la República en México, responsable desde el gobierno de sectores importantes, entre otros de las prisiones en algún momento, pero luego juez y presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En ese momento, en ese periodo fundamental en el que nace el control de convencionalidad.
No voy a hablar mucho del control de convencionalidad porque vamos a hablar esta tarde con el doctor Eduardo Ferrer MacGregor monográficamente sobre el control de convencionalidad. Sobre el control de convencionalidad en estas 3 semanas hemos hablado pues casi cada día, ¿no?, del sistema, porque nosotros concebimos la justicia constitucional en un sentido amplio y que además hoy resulta inescindible de lo que llamamos el constitucionalismo multinivel, ¿no? Y este constitucionalismo multinivel significa que la tutela y la garantía de los derechos ya no puede entenderse solo en el plano nacional, en el plano estatal, sino, y por lo tanto en el plano de la justicia constitucional o del control de constitucionalidad en sentido estricto, sino que tiene que entenderse también en el plano supranacional. En el plano supranacional, para América o para Latinoamérica, casi diríamos, no hablaríamos del sistema interamericano, ¿no? Casi digo Latinoamérica, pues porque faltando Estados Unidos y Canadá en el sistema interamericano es casi más latinoamericano que americano, y en Europa, por supuesto, pues el doble sistema, ¿no?, el del Consejo de Europa con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el de la Unión Europea con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, pues así como hay instituciones que pasan o que han pasado de Europa a Iberoamérica, también hay instituciones que han pasado de Iberoamérica a Europa y en particular a España, ¿no? Yo creo que hay 2 ejemplos clarísimos. Uno sería el derecho procesal constitucional, o más en concreto el amparo, ¿no? El amparo nace en México en el siglo XIX, pero el derecho procesal constitucional como disciplina específica nace en México, pero con don Héctor Firzamudio, que también está bien mencionar aquí, y es desarrollado por tantos autores en Iberoamérica como Néstor Pedro Sagüés, que también es oportuno mencionar aquí entre los grandes constitucionalistas. Bueno, y el control de convencionalidad nace de una manera mucho más reciente, 2005, Almonacid Arellano contra Chile, Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidida por don Sergio García Ramírez. Por eso yo, y ahora ya voy a entrar también en la segunda parte de la exposición, le decía, cuando él participaba aquí en nuestros cursos, don Sergio, usted es el John Marshall del control de convencionalidad. Él me decía, no, qué exageración, qué exageración. No, es el John Marshall del control de convencionalidad. Si John Marshall es el juez al que todos identificamos a lo largo de la historia como el creador del control de constitucionalidad, Sergio García Ramírez es el juez al que todos identificamos e identificaremos siempre en la creación del control de convencionalidad. Lo que sucede es que el control de convencionalidad es una idea, una institución mucho más moderna, todavía necesitada de grandes desarrollos, como veremos esta tarde. Pero sin duda alguna es algo llamado a quedarse como instrumento de garantía de los convenios internacionales de derechos humanos. Tanto es así que hoy se habla en Europa de control de convencionalidad, se habla de control de europeidad, también esta tarde veremos diferencias y similitudes, pero todo ello viene inspirado en esta idea. Entonces, en efecto, Sergio García Ramírez es, porque la labor de un gran jurista quedará siempre, el John Marshall del control de convencionalidad y, por lo tanto, la figura emblemática, ¿no? Como digo, él siempre se quitaba importancia y decía, pero no, y por supuesto es toda la Corte, y por supuesto esto tenía sus antecedentes, y por supuesto, bien. Pero si queremos de alguna manera simbolizarlo o representarlo, es Sergio García Ramírez. La segunda pregunta, ¿por qué aquí? ¿Por qué Toledo? ¿Y por qué Toledo es el lugar, y esta facultad es el lugar donde, gracias a la generosidad, que ahora detallaremos, de su viuda de Carmen Vallés, van a quedar algunos
objetos emblemáticos de la figura de Sergio García Ramírez. Bueno, aquí le conocimos, ¿no? Pues gracias también a la mediación de Luis Arroyo Zapatero, que le conocía desde antes y que en su momento dijo: Javier, vamos a traer a Sergio García Ramírez a nuestros cursos. Pero aquí había estado ya antes, y hemos estado recordando la fotografía en la que hace ya varias décadas, cuando iniciábamos nuestros cursos de posgrado, creo recordar que todavía en el mes de enero, nuestro compañero Juan Fernando López Aguilar, a la sazón ministro de Justicia, pero catedrático de Derecho Constitucional también, con ocasión de una conferencia que impartía Sergio García Ramírez aquí en Toledo, le impuso la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Era un acto que estaba pendiente porque esta Gran Cruz, pues creo que se había concedido, estaba publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero nunca se le había impuesto. Entonces, aquí en Toledo se logró reunir al ministro de Justicia, que es la autoridad que puede imponer esta orden, y a don Sergio García Ramírez. Esto, si queremos, el antecedente. En tiempos más recientes, Sergio García Ramírez participó en diversas sesiones en nuestros cursos de posgrados o en actos relacionados con nuestros cursos de posgrado de Justicia Constitucional ya en el mes de julio y ya de manera ininterrumpida. Tengo, pero no lo voy a leer porque es una lista ya bastante larga y además, afortunadamente, el Servicio de Tecnologías de la Universidad de Castilla-La Mancha lo tiene en web, visible para todo el mundo, todas y cada una de las grabaciones de sus intervenciones, que además hemos cedido para esa videoteca que luego Carmen Vallés explicará que se quiere hacer de todas sus intervenciones. Puedo mencionar de una manera especial aquel acto que se hizo con motivo de la conmemoración de los 80 años del exilio de los juristas españoles en México. Este fue un acto en este mismo lugar hace unos años, pues en 2019, si no me falla la memoria, porque el exilio empieza en 1939, que es cuando acaba la Guerra Civil, y por lo tanto en 2019, 80 años después, se celebró ese acto. Gracias pues también a la intervención de Luis Arroyo Zapatero y a su diseño de un acto. Verdaderamente fue agotador porque tuvimos aquí en un día, yo no sé si 40 intervenciones o no sé cuántas, pero Luis Arroyo Zapatero, Fernando Serrano Migallón, Sergio García Ramírez y quien les habla, como resultado de aquel encuentro, coordinamos un volumen que ustedes pueden adquirir y conseguir hoy en día y que se titula exactamente así, 80 años de los juristas españoles exiliados en México, un volumen que modestamente, porque mi participación ahí fue realmente un granito de arena, pero que creo que debo decir que es importante, interesantísimo y que colma un hueco porque nunca con ese enfoque, con el enfoque jurídico, se han reunido tantos estudios, en parte semblanzas biográficas de los propios juristas, y en parte también pues estudios transversales que destacan sobre todo la enorme importancia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de México en el desarrollo de la cultura jurídica, ¿no? Ese instituto que ya existía pero que fue en su momento pues tan impulsado por Héctor Fizamudio, a quien ya hemos mencionado, cuyo maestro, Niceto Alcalá Zamora, que era el hijo del presidente de la Segunda República Española, exiliado primero brevemente en Argentina y luego ya por un periodo muy largo de tiempo en México, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, pues todo un conjunto de figuras ilustres del derecho, pues como los que hemos mencionado, y entre ellos, por supuesto, Sergio García Ramírez y también Eduardo Ferrer MacGregor, que aquí me acompaña. Actualmente Julieta Morales Sánchez, que sé que está aquí conectada en este acto, y tantos juristas que han aportado para el desarrollo de la ciencia. Bueno, por lo tanto, ¿por qué en Toledo? Pues porque en Toledo, en esta facultad, don Sergio García Ramírez impartió
durante más de una década, algunas de sus lecciones más memorables, precisamente para difundir la cultura jurídica y para difundir casi siempre la idea del control de convencionalidad, que es la que desde nuestro punto de vista, entre sus muchas aportaciones a la cultura jurídica, nos parecía más relevante para nuestro curso de justicia constitucional. Como digo, tenía hasta la lista de los títulos de las sesiones que él impartió en este lugar. Así que hay un vínculo que para nosotros pues será importantísimo que se pueda mantener, ¿no?, entre Sergio García Ramírez y nuestra Universidad de Castilla-La Mancha y nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y debo decir también, para terminar de mencionar casi en pinceladas la fortaleza de este vínculo, pues que también tenemos una discípula común, que ya he dicho que está aquí conectada, que es Julieta Morales Sánchez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de México, a quien yo tuve el honor de dirigir su tesis doctoral. Luego ella fue directora del Centro Nacional de los Derechos Humanos de México, y ella pues siempre, hasta bromeábamos con don Sergio porque decíamos, no nos ponemos celosos porque los dos yo fui su director de su tesis española y don Sergio García Ramírez, entre tantos discípulos que ha tenido, porque también es importante señalar su huella como maestro, ¿no?, como maestro, como profesor, como director de las investigaciones de personas más jóvenes, pero yo quiero mencionar este ejemplo porque este ejemplo también nos vincula, ¿no?, a Toledo y a México, a la Universidad de Castilla-La Mancha y al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Lo que vamos a presenciar hoy en este acto y luego después, como ya está en el programa, se puede mencionar, porque dice el programa: descubrimiento de la urna con la toga del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de don Sergio García Ramírez. Y añadimos, y con la gran cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que aquí le fue entregada en este mismo edificio, y gracias a la donación de Carmen Vallés, aquí quedará la toga y la cruz. La figura de Sergio García Ramírez, siendo importantísima, solo puede engrandecerse con el paso del tiempo. Solo podrá engrandecerse. ¿Por qué? Porque el control de convencionalidad cada vez tiene más trascendencia, cada vez tiene más importancia. Cuando pasen 20 años, 30 años, 50 años, estemos jubilados la decana y yo, Luis Arroyo, Eduardo Ferrer, se seguirá hablando, jubilados o quién sabe, cuando Dios nos llame a su lado. Pero se seguirá hablando del control de convencionalidad, seguirá estando en esta facultad, en estas piedras que tienen 6 siglos, seguirá estando la urna con la toga de presidente de la Corte Interamericana de don Sergio García Ramírez y su gran cruz de San Raimundo de Peñafort. Y esperemos, ojalá, que otros pues impulsen, desarrollen y sigan lo que algunos, bueno, pues hemos hecho esta aportación, ¿no?, desde Toledo a la enseñanza del derecho y del derecho constitucional, otros lo desarrollen y sigan viniendo juristas mexicanos y juristas iberoamericanos y puedan seguir contemplando durante décadas ese testimonio del valor de la obra de Sergio García Ramírez. Y todo esto, y ahora ya sí termino, es gracias, bueno, primero a nuestra decana Alicia Balbaña, porque esto se ha gestado con la complicidad de Luis Arroyo. Yo estaba más o menos al tanto de cada paso, pero la decana, que es decana desde hace muy poco tiempo, pues se lo ha encontrado, ¿no? Se lo ha encontrado esa gestión, pero ha apoyado decisivamente en este momento final para que todo esto se pueda materializar. Porque una cosa, ¿verdad, querido Luis Arroyo? Una cosa es tener una idea y otra es materializarla, y sin el apoyo en este caso, de la decana de nuestra facultad, no habría sido posible. Del propio Luis Arroyo, pues ya lo he venido diciendo. Luis Arroyo
Yo se lo digo ya así, no, en este acto no es propio utilizar este término, pero yo se lo digo a él, digo, eres un crack, porque Luis Arroyo idea, piensa y luego se va a México y tal. Pero sobre todo de Carmen Vallés, de la generosidad de una persona que también estuvo en Toledo con nosotros tantos años, todos estos años, también participó en todos estos actos, acompañó siempre a Sergio García Ramírez, es una gran editora que edita libros lujosos, preciosos, cuidadísimos, y ha querido que este pequeño testimonio, que estos objetos pertenecientes a Sergio García Ramírez queden aquí en Toledo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y por supuesto, pues también hay que agradecer que Eduardo Ferrer MacGregor, gran amigo y también profesor de esta especialidad desde que empezamos, también desde los orígenes, haya querido hoy participar en este acto. Como luego él explicará, tiene también su sentido y su vínculo, pues porque Sergio García Ramírez fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que yo solo puedo terminar diciendo muchas gracias a todos los que me acompañan en esta mesa, porque esto es importante, porque esto va a ser grande y porque esto es una obra, es una donación, y quien ha apoyado a que esto se lleve a cabo está apoyando a que durante generaciones quede aquí un testimonio de algo tan importante como el control de convencionalidad, porque es la toga de presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de algo tan trascendental para la historia del derecho constitucional y del derecho convencional, vamos a decir, como la figura de don Sergio García Ramírez. Así que muchísimas gracias a todos. El vídeo. Hemos preparado, como testimonio de la presencia de Sergio García Ramírez en nuestros cursos de posgrado, un vídeo de 1 minuto tan solo, que en este momento vamos a proyectar antes de la siguiente intervención. Tenemos a uno de nuestros ponentes estelares. En el caso de don Sergio García Ramírez, que me acompaña, pues esto tiene un doble motivo, y es que no necesita ninguna presentación, dado que cualquier jurista o de Europa o de Iberoamérica sabe quién es don Sergio García Ramírez. Muchas gracias, profesor Díaz Reborio. Tiene a continuación la palabra el doctor don Luis Arroyo Zapatero, rector honorario de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, que va a hacer una semblanza de la figura de don Sergio García Ramírez en la cultura jurídica iberoamericana. Cuando quieras, Luis. ¿Me permites que hable de pie? Por supuesto. Con la venia, pues, de la decana, me gusta hablar de pie porque... ¿Ahora sí? Porque el sitio me impresiona. Me impresiona a todo el mundo.
todo el mundo que sabe dónde estamos. Estamos acostumbrados en este mundo nuestro hispanoamericano a estar en iglesias. Pero claro, esta es muy particular. Y a quien más le impresionó y más divertidamente lo expresó fue a don José Saramago, cuando lo hicimos aquí doctor honoris causa. Y le explicó el presidente Bono, ahí está, debajo de esto, la tumba de un gran inquisidor. Y Saramago fue directamente a pisar sobre la tumba del gran inquisidor. Era la sede de la Inquisición española y americana. Eran los dominicos, los encargados de la doctrina de la fe. Y terminar siendo universidad, esto lo sabe mejor que nadie Carlos Bizuete, profesor titular de Historia Moderna y gran conocedor de la historia de la Universidad de Toledo, de los monumentos de Toledo y mexicanos, porque en sus estancias mexicanas también ha podido aprender y enseñar allí. El lugar es impresionante. Que esto un buen día, dirán algunos, esta escalera está sin terminar. Nada explica eso. Y es que no quisimos desmontar toda la escalera para que se viera las losas que había pisado Santa Teresa. El coro se caía cuando nos dieron esto. ¿Saben ustedes lo que es ser el responsable de un edificio en el que el coro se cae? Con esa sillería estupenda. Y yo me dije entonces, hasta que no podamos dar los aperitivos en el coro, no pararé. Lo conseguimos, gracias a... Aquí hay muy poco mecenazgo en este país. Aquí los mecenas eran que hacían cosas para que las monjas o los curas rezaran y les salvaran del infierno y redujeran el tiempo del purgatorio. Ese es el único mecenazgo que ha habido históricamente aquí. Pero aquí una familia entre canales nos donó la rehabilitación del coro sin tocar el suelo, increíble. O sea, que a mí me impresiona mucho hablar aquí. La primera vez que habló un extraneus, que decimos los penalistas, fue don Mario Vargas Llosa. Primera conferencia civil, diríamos. Pero bueno, yo vengo aquí a hablar emocionado por el lugar y por las compañías. Mi viuda preferida, mi compañero de estas aventuras, porque son cosas que hacemos en común de modo natural, Javier Díaz Reborio y yo, y todos sus colaboradores, que son los que tienen el mérito, porque los catedráticos son duros de mollera y hay que manejarles bien, y para eso hay que tener un buen equipo. Y lo tienes. Y es un titán, porque es fácil tener ideas, lo ha dicho él. No es tan fácil ejecutarlas, pero ejecutarlas a lo largo de 20 años, ¿cuánto tiempo llevamos? 25 años, ¿no? Imaginen la cantidad de juristas que han pasado por aquí y que tendrán en su retina y en la parte del cerebro que se guardan los recuerdos sonoros, ¿no? Las voces de los conferenciantes, algún concepto. Solo las universidades y algunas academias somos capaces de emular a la Iglesia, sobre todo la católica, a la hora de hacer funerales. Y lo llamamos sesiones necrológicas, cuando son inmediatas, sesiones de recuerdo. Pero esto no es eso. Porque en un momento en el que en todo el mundo, en nuestros países, hay tanta división, tanta consternación ante cosas que pasan y que no sabemos cómo afrontar, ¿no? Porque ¿qué cosas pasan? Pues necesitamos guías. La guía no es un código. Un código jamás es una guía. Esto un jurista dice que sí, pero no es una guía. Los delitos se cometen sí o no, no porque haya códigos,
sino porque hay desorden social. ¿Y quién necesitamos que nos guíe? ¿Quién puede guiarnos? Lo recordaré con una expresión de un tipo que habló aquí también delante de 500 jóvenes latinoamericanos que se embarcaban en un navío para hacer el viaje a las Américas en una excursión que antes se hacía, que la organizaba el BBVA. Enestrosa, un indio zapoteco, miembro de la Real Academia, bueno, allí no es real, sino republicana, de la Academia de la Lengua, escritor magnífico, y desde este púlpito habló a todos aquellos chicos que no daban crédito cuando explicamos que ese hombre había estado ya en la cena que se organiza en la Ciudad de México en octubre de 1937, para convocar el apoyo a los exiliados españoles que iban a llegar, porque habían llegado algunos, pero vino después. Enestrosa. Utilizo mucho una expresión suya, de aquellos españoles que fueron desperdigados por la danza de la muerte. Bueno, pues él decía, era un gran admirador de Juárez, de don Benito Juárez. Y decía, Juárez, hombre de ideas, hombre de acción. Y Juárez es la mitad de la historia política, intelectual, institucional de México. Luego viene la Revolución, pero bueno, también. Pero Juárez es el fundador del México moderno y que ha inspirado a tantos juristas. Y son, por lo tanto, esas inspiraciones las que a nosotros nos interesan para intentar poner un poco de orden a partir del ejemplo. Y son personas que encarnan el orden de ideas del tiempo, de lo que el tiempo necesita. Estamos, por ejemplo, aquí, en el continente europeo, en la búsqueda de las ideas europeas, frente a las barbaridades que se promueven desde algunos sectores. La extrema derecha en Alemania, a punto de ganar las elecciones. Los nazis, pero bueno, ¿qué sin Dios es este?, diría un latino clásico, ¿no? ¿Y qué personaje tenemos nosotros más a mano que Sergio García Ramírez? Para México y para nuestro mundo. Él le gustaba mucho citar a Martí, nuestra América. Nuestra América es toda la América que hay, excepto del Río Grande para arriba, o dicho de otro modo, desde el Río Grande hasta abajo, hasta la Patagonia, ¿no? Nuestra América. Y eso yo lo llamo nuestro Euroamérica, porque somos eso. Y necesitamos ese ejemplo. Y por eso voy a hacer una breve advocación de Sergio García Ramírez. Les mandaremos el texto porque estamos haciendo, por una parte, la publicación de las conferencias del Instituto de Investigaciones Jurídicas y un librito que prepara nuestra guapa viuda. Y por lo tanto tendrán el texto completo. Mi texto completo tiene 8 capitulitos. Y yo voy a comentar los epígrafes. El niño, la familia y su tiempo de estudiante. Segundo, un joven penitenciarista. Imaginen que un chico que termina la carrera, al año, a 2 años le nombran, le dicen, esta cárcel es tuya, está nueva y la tienes que estrenar. Es lo que me dijeron a mí con esto. Todo, de un lado a otro. El 7% del casco histórico. Y no me quedé nunca a dormir, a diferencia de lo que hizo don Sergio, porque me daba miedo. De hecho, un guarda de seguridad murió de un infarto. No sabemos si porque hay un fantasma o qué. Después, profesor universitario y político. En América, los jóvenes españoles se quejan de que no tienen sueldo suficiente, de que hay mucha inseguridad.
La seguridad que da que uno empieza con 21 años cobrando solo 1.200 euros y se termina con una jubilación que parece un milagro que la paguen, ¿no? Esa es la inseguridad de los jóvenes. Pero en América no hay esa posibilidad de vivir en general a tiempo completo, con un sueldo a tiempo completo en la universidad. Con lo cual, la vida de los juristas está entrevedada de dos dimensiones: la académica y la profesional, ya sea como abogado, ya sea como lo llaman funcionario en México, como cargo público, como servidor público o como abogado particular. Esa es el mundo de los abogados, esa es nuestra composición. O sea que abordaré el profesor universitario y el administrador público o servidor público. Citaré de pasada, porque lo hará divinamente, Eduardo Ferrer MacGregor, su labor como juez de la Corte Internacional. Destacaré su papel como hombre de cultura. Me voy a saltar un capitulito que es muy divertido, pero ya lo verán, es Don Sergio y las mujeres. Eso tuvo mucho éxito, sobre todo por sus numerosas discípulas, como nuestra discípula favorita, que está siguiéndonos en línea y que es doctora por esta casa, doña Julieta Morales. De ese primer capítulo, que es muy interesante. Bueno, hay que decir que don Sergio utilizó, yo creo, que la pandemia para componer con retazos de otras publicaciones anteriores. Él gustaba de dar cada 2 o 3 navidades un librito a sus amigos. Y ahí iba juntando pues, los discursos que eran más de comunicación social que de investigación científica. Y eso al final hizo un libro que se llama Del alba al crepúsculo. Yo le he manejado tanto que le he perdido 2 veces. Es un libro excelente, porque normalmente no escribimos sobre nuestra vida, porque para empezar nunca pensamos que nuestra vida vaya a ser tan importante como para hacer unas memorias, ¿no? Pero él lo hizo y cuenta muchas cosas que a mí me ha gustado mucho leer y releer. Y empieza como el derecho romano, que empieza por no existir, que decía un viejo catedrático de Constitucional de Valladolid, que tengo que intentar recuperar el nombre. ¿De dónde sale la familia de Sergio García Ramírez? Pues en tiempos de convulsión migratoria es muy importante saberlo, porque de la parte tiene 2 orígenes: Sicilia, Italia. Su madre se llamaba Italia, precisamente por eso, y los otros Ramírez, que eran de Chiapas, Guatemala, y emigran de Italia y de Chiapas para llegar a México. Y la otra parte, y la parte del García, son militares mexicanos. Lo que no sé exactamente es, porque claro, hay muchos ejércitos sucesivos, me queda pendiente averiguar. Su madre, Italia. Fijaros qué cosas. Los padres de Italia, era abogado, él, y tenía un buen despacho establecido. Y deciden venderlo todo para poderse ir con los ahorros a Los Ángeles, para que su hija estudie en inglés lo que la queda del bachillerato y la carrera. Fijaros qué cosa, ¿no? ¿Qué cosas hacen los padres y qué cosas llevan a la emigración? No solo el hambre, sino la ambición por los hijos, ¿no? Italia, guapísima, una mujer de armas tomar. Se casa, tiene a Sergio, pero ella es una mujer de acción y se hace periodista. Entonces no se llamaba así, pero era eso, periodista, corresponsal, colaboraba con los periódicos. Hasta que un día
alguien cae en la cuenta de que habiendo desaparecido una intérprete americana que venía con no sé qué americano, la piden que ayude, porque hay que hacer una cosa, esto tiene mucho que ver con nuestro mundo jurídico. La Carta de San Francisco, cuando se presenta el primer borrador, era una carta puramente de paz y guerra. Todo eso que después hemos conocido como los derechos humanos y derechos sociales, eso es una cosa que no estaba en la carta, en el proyecto. Eso se impone desde los países latinoamericanos a los gringos en un sitio que se llama Chapultepec. Es la primera gran acción de la diplomacia moderna mexicana. Porque de los países latinoamericanos había algunos que no estaban para enseñar, sobre todo aquellos que casi se unen a los nazis, no solamente de hecho, sino formalmente. Y entonces demandan que la Carta de San Francisco tenga un contenido de lo que llamamos nosotros hoy derechos sociales. Y aunque no es lo principal, y lo principal es el fruto de la proclamación de los derechos humanos y el Estado de Derecho, la dimensión social está desde el primer momento gracias a los mexicanos. Y eso se hace en Chapultepec, y la intérprete que no había es Italia Ramírez. Eso es el año 45. Carta de San Francisco, todavía no se ha aprobado. Y esta mujer siguió su carrera como intérprete. Y la llevan a interpretar a la conferencia importantísima, aquí hay un joven colombiano, a Bogotá en el año 1948, donde se va a crear todo, se va a crear la Organización de los Estados Americanos, y allí ocurre una desgracia tremenda. Y es que, una vez más, y menos, cada vez que uno de izquierdas llega o puede llegar a la presidencia de la República, los conservadores latinoamericanos les gusta mucho matarlos. Esto no es exclusivo de ellos. Y se produce el asesinato de quien iba a ganar las elecciones, que era un hombre de izquierdas y cuyo programa era el suyo. ¿Cuál era el programa de nuestro candidato a la República, que además era penalista, que había hecho la tesis en Roma sobre la premeditación? Dar zapatos a los niños. Eso es lo que había hecho como alcalde de Bogotá. Esa era su dimensión revolucionaria. Lo matan y se organiza una revolución de protesta al ver que se corta el paso. De ahí viene toda la violencia colombiana, todo. 100 años de violencia criminal viene de ahí. El Bogotazo. Bueno, pues ahí estaba interpretando nuestra Italia. Y yo no sé a cuántos interpretó, pero entre la gente es sorprendente que había allí en Bogotá, en 1948, había un joven estudiante cubano, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios Cubanos, que yo no sé si entonces tenía barba, pero se llamaba Fidel Castro. Y este se entera del asesinato y del Bogotazo en el hotel donde está, y hay al lado un cuartel de policía, se va al cuartel de policía, y cuando ve que todo aquello es una conspiración y que van a intervenir los militares, convence a los policías de que ataquen el cuartel de los militares. Un estudiante cubano en Bogotá, en medio del Bogotazo. Bueno, aquello termina como Rosario de la Aurora, y los mexicanos sacan a aquel chico. Hay un mexicano increíble que se llamaba Lamberto Toledano, sindicalista, revolucionario, pero tenía avión. Era un personaje importante de los sabios, ¿no?, de la época. Y lo mandan en el avión para la Ciudad de México. Ahí estaba la madre de Sergio. Esa es la sangre que tiene Sergio. Además de la de su padre, que era abogado, funcionario, descendiente de militares. Fruto de la inmigración europea y de la propiamente mexicana. La infancia, bueno, don Sergio, como yo recuerdo siempre que Adán Nieto, mi compañero de cátedra, decía, es que
Cuando empieza a hablar don Sergio nos quedamos todos los hispanos paralizados por la fuerza y la calidad de su oratoria y de sus textos escritos. Entonces, este libro pues, merecería ya un premio y un recuerdo por haber escrito también su propia vida, la vida de su familia, de niño, como estudiante. No me voy a entretener, pero es una vida bonita. En realidad a él educa sus abuelos, porque su madre está pues, de un lado para otro. Y luego su padre se debe de morir porque su madre se casa con otro, que tiene gracia. El otro es un tipo de Ciudad Real, que es la provincia de aquí abajo, Moraita. ¿Y quién es Moraita? Pues Moraita es una familia de republicanotes y masones españoles y militares republicanos. Hay dos Moraitas en México. El Moraita cineasta, que es uno de los de Buñuel y demás, pero que se dedica a hacer películas baratas, diríamos, las películas más difundidas de los años 50 y 60 en México son de Moraita. Moraita era militar republicano, pero naturalmente tiene que poner tierra por medio, como don Eulalio Ferrer. Y este Moraita es primo hermano y es médico. Había sido de la sanidad militar y huye a México. Y allí se enamoran y se casan. Y entonces don Sergio se cría con los abuelos, que es un sitio más estupendo para los abuelos, son siempre geniales. Y se cría con los abuelos. Y a su abuelo lo llama mi buen padre, porque es el que le enseña a leer. Le enseña a valorar la música, le enseña la religión, aunque hay que decir que don Sergio nunca fue persona pía. Estudió en los maristas, pero dije, a mí nunca me obligaron a renunciar a Juárez, que eso dice mucho, ¿no? Pero siempre entendió, y leyendo su vida, yo he recuperado mis emociones con la Semana Santa, cuando se pasean las estatuas sagradas por las ciudades, que son tan impresionantes en España como en México. Una Semana Santa me tocó en Tasco. Lo cuenta muy bien, lo cuenta divinamente. Y cómo el Viernes Santo, después del último acto, en el que ya los chicos estábamos hartos, los chicos jovencillos, porque los más mayores estaban mucho más hartos, porque cerraban hasta las discotecas y los cines. Pero los chicos pequeños, al final, a mí también me llevaban a cenar a las 12 de la noche del Viernes Santo, porque ya se había acabado el ayuno. Bueno, los mayores encontraréis muchos retazos de vuestras propias vidas. Hace la carrera de Derecho. No se le daban bien las matemáticas, pero a mí tampoco. Esto se lo dije yo a un infante de España, que su hijo no lograba acabar la ingeniería. Digo, bueno, es que, mire usted, a mí se me dan muy mal las matemáticas y mire dónde he llegado. Y dice, no se le ocurra decirle eso a mi hijo. Bueno, al final fue ingeniero el hijo. O sea, que se estudió las matemáticas. Pero bueno, termina la carrera y entra en el servicio público, diríamos, en gobernación. Gobernación era una especie de cuartel general de toda la administración pública mexicana. No es solo el Ministerio del Interior, es el Ministerio, digamos, en términos españoles, la suma del Ministerio de Presidencia, del Ministerio de Justicia, de todos los ministerios. Y entonces, estando ahí, le recomiendan dos penalistas muy importantes, entre ellos Quirós Cuarón, el fundador de la criminología en México, porque acaban de terminar una cárcel nueva en Almoloya, nueva, moderna, pero no hay ni presos ni funcionarios. Y le proponen al gobernador. Había una época en México que los gobernadores tenían tiempo de ocuparse hasta de los centros penitenciarios. Y entonces le encomiendan esta prisión y se va a la prisión y se instala en ella. El primer cliente de la prisión fue don Sergio, con un ayudante que tenían que haberlo ustedes conocido. A mí me gusta mucho grabar a los penalistas que cantan ópera. Tengo dos bien grabados. Uno es don Antonio,
que era el colaborador y ayudante penitenciario, Sánchez Galindo, experto penitenciarista y cantante de ópera. Vale, claro, para los presos debía ser buenísimo, porque en aquella época no había tocadiscos, entonces tener un tipo que va cantando, pues debía ser lo único entretenido que había en la cárcel aquella. Pero los penalistas, tengo que decir que nos preocupaba siempre que había una reunión, yo estaba don Antonio, porque cantaba demasiado, ¿no? Y no era fácil callarle. Bueno, entre don Sergio y montaron todo lo que oigan hablar positivo del sistema penitenciario, lo de la libertad condicional, lo de los permisos de fin de semana, lo de los permisos temporales, lo de volver a la cárcel después de tener permiso. Todo eso lo inventaron ellos dos en aquel penal. Iba todo el mundo, de todo el mundo. Porque de eso habían hecho mucha publicidad y propaganda los soviéticos, porque como tantas cosas de los soviéticos era mentira. Al fin y al cabo, esto funcionó. Vale, y de ahí, eso le conformó la vida. Hizo la tesis doctoral sobre la prisión, una tesis doctoral que fue la primera que se lee en México y que en la UNAM, que era donde se leían las tesis entonces, solo. Y se lee y se califica por vez primera con sobresaliente o magna cum laude. ¿Quiénes eran los maestros de don Sergio? Los maestros académicos, porque están los maestros políticos también. Pues los maestros académicos, claro, era una pléyade de juristas. Fix Zamudio y él eran discípulos de toda la generación de los 50 de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que pasa por aquellos años prácticamente a lo que es hoy la ciudad universitaria, ¿no? Y eso es un elenco de juristas de primera clase. A él le gustaba ser profesor. O sea, él dice que es magnífica la profesión de catedrático universitario. Y eso lo dice a la vez por la noche, porque por el día era servidor público. Y ha sido servidor público de múltiples y elevadísimas responsabilidades, porque cito solamente dos. Ministro, que decimos nosotros para mayor confusión con América, o sea, secretario de Trabajo. En el momento en el que, después de 1917, se produce la primera crisis económica tremenda de México. Y le toca lidiar con los sindicatos. Y supera. Y al año salta. Y pasa a ser fiscal general de la República. Ahora no, pero antes no se sabía quién mandaba más, si el fiscal general de la República o el secretario de Gobernación. Por supuesto, siempre por encima la presidencia imperial, que sigue existiendo hoy en día. Y ahí, en eso, hizo una gran labor. Hay un libro que él compone después de terminar el cargo, en donde avisa de lo que puede pasar en México con el tema del tráfico de drogas. O sea, él lo había visto de fiscal, pero nadie hizo caso. Y así estamos, ¿no? Todavía hoy. No hay día en el que no se extradite a Estados Unidos algún traficante de drogas que, como los americanos del norte son tan utilitaristas que parecen todos discípulos de Bentham, pues le cambian la pena de muerte por la prisión perpetua o le cambian la prisión perpetua por la pena de 30 años y cantan lo que no está escrito. Y por lo tanto, los americanos del norte tienen toda la información de quiénes son todos los malos y quiénes son todos los amigos de los malos, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? que terminará reventando. Lo malo es que no sabemos hacia dónde va a reventar, porque no creo que el nuevo Poder Judicial sea capaz si les pasa. Fíjense ustedes, nosotros tenemos un problema tremendo en el campo de Gibraltar con el tráfico de drogas. Y una de las razones es que allí no se quedan los jueces de carrera, sino que se marchan inmediatamente y entonces van los sustitutos. ¿Y ustedes se imaginan a un juez sustituto enfrentándose con las mafias de la droga? Pues imposible, ni para investigar ni para perseguirlos. Total, que él tuvo esa responsabilidad. Y luego vuelve a la universidad a tiempo completo. Él iba a la administración por la mañana y por la tarde-noche a lo que llamaba él el cubículo de jurídicas.
¿Tú has tenido también cubículo? Pequeños despachos que había que compartir, unos por la mañana, otros por la tarde, unos con la mesa por un lado y otros con la mesa por otro. Y cuando está en la facultad y en el instituto de nuevo, acaba de terminar don Héctor Fix Zamudio su labor de presidente, de juez y presidente de la Corte Interamericana. Y entonces le hace una propuesta. Julieta, si me estás escuchando ahora, la puerta de Jurídicas es el sitio más peligroso para la vida de los juristas mexicanos, porque ahí siempre se producen propuestas. Y ahí le propusieron a don Sergio varias cosas, pero la última fue que autorizara a don Héctor Fix Zamudio para que el gobierno pudiera presentarle como candidato a juez interamericano. Y don Sergio nunca buscó los cargos, es más, los procuraba evitar. Pero los que tuvo, los tuvo siempre por obligación, por sentido de responsabilidad. Desde ser miembro durante 15 años del Consejo de Dirección de la UNAM, que ya es tremendo, ¿no?, la tarea con esa universidad tan grande, hasta esto. Y ahí, como juez, pues hizo todo lo que sabemos y todo lo que... Y reforzó de modo extraordinario, y aquí volvemos a la idea básica de las ideas y las cosas, ¿no?, el gigantesco proyecto humanístico y civilizatorio que es la Corte Interamericana. Lo mismo que la Corte Europea. Y voy a terminar citando 2 párrafos de don Sergio. Uno que explica bien quiénes somos los iberoamericanos, los latinoamericanos, los que somos. Y lo hace, él lo escribe en un texto que muestra su dimensión de cultura. Él pertenecía a una institución modesta de nombre, pero muy importante de acción, que es el Seminario de Cultura Mexicana. Es como México es tan grande para todo, en vez de tener 7 reales academias, tienen 70 de diversa clase. Y así logran entrar, porque claro, no caben, son 180 en estos momentos, ¿no? En esa época no eran tantos, pero tampoco cabían, porque México es, gracias a los años de estabilidad política, con independencia de los crímenes que todo el mundo comete, pues fue como si hubiera sido gobernada por Napoleón. Esto no sé qué pensarán los mexicanos, pero a mí me da la impresión. Napoleón también, es cierto, llevaba la Declaración de Derechos Humanos en los lomos de los caballos de sus mariscales, cosa que aquí no terminó nada bien. Ahí están las leyendas del beso y otras leyendas de la ocupación del ejército francés, terriblemente destructora, increíble que fueran franceses y que fueran de Napoleón. Bueno, pues don Sergio escribió en un libro sobre las catedrales de México. Cuando alguien me pregunta, a mí me conocen mi vocación por México. Decía, ¿a ti por qué te gusta tanto México? Sí, yo he aprendido a responder con esto. A mí me gusta porque veo las catedrales y veo a España en todas las catedrales. Es el libro Las catedrales de México. Y decía don Sergio algo que es muy valioso en estos tiempos revueltos. Esas catedrales mexicanas desafían incendios, batallas, saqueos, por no hablar de derrumbes ni citar profanaciones. Sobrevivieron a terremotos de todos los géneros, hasta los que mandó la naturaleza. Y se mantienen en pie, luchan, se obstinan. Ahí está, si no, para prueba, que nos tiene en vilo, la Catedral Metropolitana. Los que conozcáis México sabéis que es el templo clave junto con el de Lima y sigue resistiéndose y hundiéndose y rehundiéndose en el suelo. Se ha inclinado el cuerpo principal que se desplaza y se distancia del opulento sagrario gótico tardío, soporta grandes hundimientos, se halla angustiada por andamios y otras prótesis que la sostienen.
Y termina diciendo, pero la catedral persiste. Y así persistirá México. Y así creo yo también que don Sergio y México persistirán. Por fortuna aprovechó la pandemia para ordenar sus recuerdos del alba al crepúsculo. Y de esa manera, la obra jurídica, con el rincón de la biblioteca, el rincón de don Sergio, y con este acto, y con la exposición de su toga, la obra de don Sergio persistirá, en todo caso, y por su propio peso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querido Luis. Tiene la palabra a continuación doña Carmen Vallés, viuda y editora de don Sergio García Ramírez. Oye, ¿cómo? Ahora. Hola. ¿Se oye? Sí. Buenos días a todos. Pido una disculpa porque estoy un poco ronca, pero lo voy a intentar. Quiero comenzar expresando mi profundo agradecimiento por invitarme a recordar a Sergio García Ramírez, mi esposo, en la imperial ciudad de Toledo, bajo la hospitalidad del catedrático de Derecho Constitucional y director de este curso y de esta extraordinaria red de juristas latinoamericanos, el doctor Javier Díaz Reborio, la doctora decana Alicia Balmaña, de don Eduardo Ferrer MacGregor, de don Luis Arroyo Zapatero. Todo es extraordinario cruce de culturas. Toledo es la mejor expresión de la mixtura racial de los españoles. Asunto muy interesante para los iberoamericanos, pero todavía lo es más si uno es atendido y guiado por el doctor Carlos Bisuete, que nos enseña aquí y también a los mexicanos en el propio México. Ayer fuimos a la catedral. Los ciudadanos y los cuidados de don Javier se han completado por las atenciones del doctor Miguel Ángel Pacheco y la encantadora doctora María Ruiz Dorado. Toledo ha sido también lugar de encuentro con el rector honorario, a quien tanto hemos frecuentado en México y España. Sergio fue sin lugar a duda un hombre extraordinario, como lo acaba de describir Luis, cuyo legado trasciende fronteras, es reconocido no solo en nuestro país, sino a nivel internacional como un verdadero hombre de Estado, destacado jurista, erudito, académico y un incansable defensor de los derechos humanos y de la justicia. Fue un hombre recto y discreto, respetuoso y anticipado a su tiempo, cuya integridad personal y su capacidad de moverse con elegancia y destreza por una amplia gama de temas jurídicos y legales dejó un vacío en mi país y en mí, claro. La inquietud intelectual que siempre lo caracterizó y que describió Luis ahora, lo llevaría a ser un mexicano de excepción y un universitario ejemplar. Pero hoy quiero traerlo aquí. Por eso leo, quiero referirme brevemente a lo que fue su vida académica. Para ello, voy a remitirme a su libro de memorias titulado, como dijo Luis, Del alba al crepúsculo, con algunas de sus palabras y narrar ciertos episodios de lo que él llamó su navegación por la vida, como él decía, antes de llegar a buen puerto, nada más que él llegó. Cito literalmente para traerlo aquí con nosotros el día de hoy. Al cabo de mis estudios de licenciatura y de mi incursión en las prisiones, puse la mirada en dos destinos que satisfarían esta vocación, siempre asociada una con la otra, la académica con la función pública. Dirigí la mirada a la Facultad de Derecho con la intención de ser catedrático y prosperó
gracias a don César Sepúlveda, mi profesor y director de aquel plantel en aquel momento, y al Instituto del Derecho Comparado. Y decidí ser investigador de carrera. Para lograrlo, debía contar con un doctorado en Derecho, y de ahí que en 1963 me inscribiera en la división de la Facultad de Derecho, que fuera producto de larga deliberación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, denominada así desde el siglo XIX, e integrada a la Universidad Nacional por Justo Sierra, fundador de la nueva Universidad Mexicana. En el segundo tercio del siglo XX, sucesivos directores y profesores españoles, muchísimos de ellos, como dijo Luis, como los ilustres trasterrados don Niceto Alcalá Zamora y Rafael de Pina y don Felipe Sánchez Romas, presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo Español, que emprendieron trabajos conducentes a crear el doctorado, que llegó finalmente, porque en México no había, cuando como en 1949 y era rector de la universidad el penalista Luis Garrido. Llegué, dice Sergio, en 1963, recién obtenida la licenciatura. El plan de estudios abarcaba docencia presencial durante 2 años, elaboración de una tesis de investigación y un examen de grado muy solemne en el aula magna Jacinto Pallares y ante un imponente jurado de 5 profesores togados. Cursé elaboré una buena tesis que sería publicada en 1975 por la UNAM y el Fondo de Cultura Económica bajo el título de La prisión, que creo que aún se sigue reimprimiendo, y con prólogo de Alcalá Zamora, y presenté un examen. Obtuve el grado con mención magna cum laude, que por primera vez se otorgó en la Facultad de Derecho. Llegué, sigue diciendo Sergio, al Instituto de Derecho Comparado, pronto convertido en Instituto de Investigaciones Jurídicas. Este organismo surgió bajo el ala de aquellos profesores españoles trasterrados en México y de catedráticos mexicanos empeñados en el progreso académico. Su origen fue la necesidad de abrir la puerta al estudio de Derecho Comparado. Muy importante toda la influencia española en México en ese tiempo, todavía. En México eran bien conocidas las doctrinas de otros países cuya literatura jurídica, en francés sobre todo, dominaba la formación de los abogados. La puerta se abrió al instituto en el seno de la Facultad de Derecho, alojado en el edificio Justo Sierra, a cargo de un profesor español, jurista eminente, Felipe Sánchez Román, quien había sido en España ministro del Tribunal Supremo, secundado por Javier Elola. 3 mexicanos de primer nivel compusieron el cuerpo directivo: Raúl Carrancay Trujillo, Antonio Martínez Báez y César Sepúlveda. Pasado el tiempo, el instituto adquirió autonomía con respecto a la facultad y se convirtió en Instituto de Investigaciones Jurídicas. Debo mi acercamiento al instituto a un maestro excepcional por el que tengo gratitud, admiración y afecto, don Niceto Alcalá Zamora, y Castillo, caballero español que invirtió 3 décadas de su fecunda vida en la docencia y la investigación en México. Fue esencial en el instituto y en mi propia vida académica. Gracias a él, que me indicó el procedimiento para ingresar al instituto por la puerta grande, o sea, por concurso, entré con nombramiento de investigador adjunto de medio tiempo. Me propuse hacer de ese medio tiempo un tiempo completo. No pasó mucho tiempo antes de que la presión demográfica llegara al instituto. Hasta fue necesario que el propio Alcalá Zamora, compañero de cubículo con un maestro chileno,
Eduardo Novoa Monreal, progresista benévolo, uno de los primeros libros que yo hice, él me lo apoyó. Y seguimos trabajando y encauzando nuestras ilusiones hacia el boletín del Instituto de Derecho Comparado y grandes esfuerzos y resultados. De aquella época datan acontecimientos que contribuyeron a la marcha de un instituto que adquiría prestigio nacional e internacional. Alentado por el esfuerzo de los grandes maestros que lo fundaron y condujeron, y con ellos a los jóvenes que llegaron a esta sede de la creatividad jurídica para impulsar las velas de una navegación que no se ha detenido. Como Carpizo, Valadez, Tamayo, que cito para dar testimonio, sin la pretensión de agotar ni remotamente una relación enriquecida a lo largo de varias décadas. Invoco también a don Emilio Rabasa, mi maestro de Teoría del Estado y secretario en mi examen de licenciatura, a Marcos Kaplan, otro migrante argentino con gran presencia, y a mis amigas Olga Islas de González Mariscal, Victoria Dato y Jorge Fernández Ruiz. De entonces datan acontecimientos notables. Hay uno que tiene importancia decisiva. Me refiero a la presencia como investigador de alguien que ya nombraron, Héctor Fix Zamudio, que fue investido doctor honoris causa por esta noble universidad. A él me unieron un afecto fraterno y una justificada admiración y gratitud. Pudo ser ministro de la Suprema Corte, pero él no quiso ese puesto. Yo mismo, sigue diciendo Sergio, fui portador de una de esas invitaciones. Declinamos y seguimos adelante en nuestra carrera de investigadores. Sería, pues, dice Sergio, universitario de tiempo completo. Compartí con Fix tareas y experiencias. Es imposible mencionarlos todos. Sergio dividió su vida en dos grandes caminos, el servicio público y la cátedra. Fue director del Centro Penitenciario del Estado de México a los 29 años. Luis ya habló de eso. Y consumó su primer gran experimento al crear como gran humanista una cárcel abierta. Ojalá hubiéramos seguido sus consejos en esta época, porque ahora no existe eso. Y permitir a los reclusos salir y regresar el fin de semana, cosa inusitada, en un proceso de reintegración social antes de cumplir su condena. Sergio solía relatar la ansiedad que lo acompañó esa primera noche, cuando pasó en vela esperando el regreso de los reclusos del centro penitenciario, hasta que finalmente lo hicieron, agradecidos la mañana siguiente. Apuesta que se convirtió en modelo. Construí, leí, disfruté y padecí, pero sobre todo aprendí. Creo haber hecho un buen trabajo a medida de mis posibilidades. Estoy satisfecho. Fue también juez del entonces Tribunal de Menores del Estado de México y en 1972, con solo 32 años, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. En ese entonces, México era la ciudad de los palacios, pero podía ser la ciudad de las prisiones. Una de ellas se encontraba en Palacio Nacional y otra en Lecumberri. Más tarde, cuando fui subsecretario de Gobernación, me solicitaron de dirigir el cierre de Lecumberri, infestada por todo género de vicios. Cárcel irrevivible, pero por supuesto acepté la invitación. Fue una de las experiencias más satisfactorias y provechosas de mi vida, y también para los convictos, que se sintieron por primera vez seres humanos, con derechos y deberes, sujetos a tratamiento para lograr su readaptación. Sergio fue también profesor de Derecho Procesal Penal en la UNAM desde 1965
asignatura que lo llevó con el tiempo a impartir más de 1.200 conferencias. Escribió él solo más de 70 libros como autor y más de 300 libros o algo así como coautor. Gran cantidad de artículos en revistas nacionales e internacionales y múltiples discursos a lo largo y ancho de los continentes. Y a la UNAM, Sergio legó su biblioteca de más de 40,000 volúmenes. A lo largo de su vida recibió medallas, reconocimientos, doctorados honoris causa y diplomados nacionales e internacionales, reflejo de su incansable trabajo y dedicación, y que él agradecía realmente, pero que debido a su sencillez no hacía gala. Y como dijo Sergio, dejo pasar los años y reanudo el curso de mis recuerdos. Y en 1989, tras la conclusión de mi desempeño como Procurador General de la República, con enorme satisfacción personal, soy sobreviviente de un ejercicio de 6 años en tal encargo, ni un día menos ni uno más. Es el único Procurador General de la República que ha durado 6 años. Me ocupaba además en poner al día obras que habían aguardado nuevos impulsos, principalmente el curso de Derecho Procesal Penal. Cuando Fix y Jorge Madrazo me invitaron a regresar al instituto del que materialmente no me había separado, no lo olvido. Y gracias a mi querido Sergio, los mexicanos nos sentimos orgullosos de haber sido dignamente representados en el extranjero en sus labores de impartición de justicia cuando fue nombrado por la OEA juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como su presidente del 2004 al 2007, donde con su pluma experimentada y valiente logró lo que hoy conocemos como control de convencionalidad. Ya no toco eso porque ya se ha hablado mucho de ello. A México y al mundo le quedan sus esfuerzos, conocimientos y el recuerdo de un hombre que luchó hasta el final por sus ideales. A mí me queda el recuerdo de una vida maravillosa a su lado y la fortaleza de saber que él descansa en paz después de haber cumplido su gran misión que se le había encomendado. Dicen que el tiempo desvanece las imágenes de la mente, pero yo creo que quedan grabadas en el corazón y en el alma. Sergio alguna vez aseveró que en ciertos caminos constaba su huella, pero yo creo que en cada camino recorrido por él dejó una huella imborrable, huella amable y, en mi caso, huella amorosa y tierna. Por estas razones, agradezco a la Universidad de Castilla-La Mancha haber ofrecido incorporar a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo la toga y el birrete de Sergio, propia de juez presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy segura de que sería una gran satisfacción para él sentir ante tantos juristas latinoamericanos que pasarán durante todos los años venideros convocados por Javier Díaz Reborio y la emoción de ver la solemne toga académica que contribuyó decisivamente a la creación del control de convencionalidad. Será el recuerdo de una vida que brindó riqueza intelectual y plenitud a jóvenes y adultos, una vida que continuará ampliando los horizontes de quienes se acerquen a sus libros, conferencias, consejos y enseñanzas. Y como él solía decir, una vida que servirá tanto a quienes compartieron su travesía como a los jóvenes que aquí están, que comienzan la suya. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carmen Vallés, por tan emotivas y sentidas palabras. Tiene la palabra a continuación don Eduardo Ferrer MacGregor,
que es presidente emérito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que va a hablar sobre las aportaciones de don Sergio García Ramírez a la justicia interamericana. Muy buenas tardes a todas y todos, excelentísimas autoridades de esta querida universidad, distinguida doña Carmen, público asistente, discípulas y discípulos todos de don Sergio. Aquí veo un discípulo, Mauricio del Toro, que escribió un libro, México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se refiere mucho a lo que ya el señor rector honorario hacía referencia desde Chapultepec hasta nuestros días. Y también en el público se encuentra, ya se ha mencionado, a Julieta Morales, que también tiene un libro, coautor con don Sergio García Ramírez, de las reformas constitucionales de 2011, que es un antes y un después en la historia pues, contemporánea de México, que cambió el rostro del constitucionalismo mexicano. Muchas gracias, querido director de este curso, al doctor Díaz Reborio, por permitirme, por supuesto, con la venia de doña Carmen, de la decana, y de todas y todos los que han participado, no digo en este homenaje, porque don Sergio no quería homenaje, sino en estos recuerdos de don Sergio García Ramírez. El doctor Sergio García Ramírez es uno de los juristas más importantes y respetados en México y en Iberoamérica, que junto con don Héctor Fix Zamudio, yo creo que son dos de las referencias obligadas en México, en Iberoamérica y en la justicia interamericana, no solamente por su legado en la doctrina, pero también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en todo lo que ello representa, sino también en la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De eso voy a hablar. No es fácil expresar en 5 minutos, así lo prometo hacerlo, lo que significa don Sergio en el mundo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues que es inmenso, por lo cual solamente daré algunas pinceladas. Y quiero iniciar con lo que él decía, la navegación americana. Ahí decía doña Carmen, la navegación de vida. Él siempre hablaba de las navegaciones y solía decir de la navegación americana, que es distinta a la navegación europea. Con su elegancia y lucidez se refería a don Sergio cuando advertía que esta navegación americana ha sido una navegación con turbulencias permanentes, ¿no? 46 años, la historia de la Corte, pues han sido 46 años de turbulencia, pocas veces con paz, siempre con turbulencia, porque es una Corte Interamericana pues que condena estados, nada menos ni nada más, y que a los estados no les gusta que lo condenen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nunca ha vivido en paz y creo que, y ojalá, nunca logre vivir en paz, sino en aguas turbulentas, como decía don Sergio. Integró el Tribunal de San José del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2009. 12 años, 2 periodos consecutivos, fue reelecto en el cargo de juez y fue vicepresidente en 2003 y electo presidente en 2 periodos consecutivos, ya se mencionó aquí, de 2004 a 2007. 2006 se crea el control de convencionalidad, siendo él, como ya se refirió, presidente de la Corte Interamericana, cuando en Almonacid Arellano se establece por el Pleno de la Corte la doctrina del control de convencionalidad. Emitió 75 votos razonados. Son una joya. Hay que leerlos una y otra vez. Parte de lo que él dice en estos votos es jurisprudencia de la Corte Interamericana. A veces dejaba ver instituciones como una especie
de control de convencionalidad, lo dejó ver, y que luego el Pleno retomaba sus ideas y queda hasta el día de hoy en jurisprudencia firme de la Corte Interamericana. 75 votos razonados en 12 medidas provisionales, en 60 casos contenciosos y en 3 opiniones consultivas. Son muchas sus aportaciones a la jurisprudencia interamericana, nos llevaría todo 3 semanas de curso, probablemente solo a asomarnos a su legado. Y hoy la interacción entre el ámbito nacional y el internacional de los derechos humanos no sería el mismo sin este control de convencionalidad. Estamos en una nueva era desde la inauguración de esta institución en el año 2006. Una institución que revolucionó el sistema interamericano, pero revolucionó también los sistemas judiciales, porque hoy todos y todas las juezas y jueces de los países latinoamericanos, donde tiene plena jurisdicción la Corte, son los primeros jueces interamericanos. Se propicia un dinámico y fructífero diálogo con las autoridades de los estados, especialmente con las autoridades jurisdiccionales nacionales. Sí, hay que repetirlo muchas veces, aunque a él no le gustaba. Don Sergio es el padre del control de convencionalidad, que nace jurisprudencialmente bajo su liderazgo y su talento. Fue el primer juez, el primer autor en acuñar el término en su famoso voto razonado en el caso Mirna Machán contra Guatemala en 2003. Esa fue la primera vez en un voto razonado que se utiliza la expresión control de convencionalidad, siendo vicepresidente de la Corte. 3 años después, el Pleno acuña el término control de convencionalidad en la emblemática sentencia que ya mencioné del caso Almonacid Arellano contra Chile en 2006, siendo presidente de la Corte Interamericana en ese momento. Pero más allá del control de convencionalidad, me gustaría destacar 3 o 4 cuestiones que creo que son muy importantes en su legado como juez. Primero, su gran aporte al concepto y contenido de la reparación integral, la famosa restitutio in integrum. La Convención Americana se refiere en un artículo 3 líneas sobre la reparación, y don Sergio le da un contenido, no cualquier reparación, una reparación integral. Y de ahí se establece toda la jurisprudencia de la Corte, ha sido rico en establecer un catálogo de reparaciones caso a caso, más allá de la reparación pecuniaria, de eso hablaremos creo al rato, que suele ser la gran diferencia con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Corte establece otro tipo de medidas de reparación hasta llegar a las medidas de no repetición que trascienden al caso concreto para que no se vuelvan a cometer esas violaciones. El concepto de reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos creo que es otro de los grandes legados de don Sergio. Él mismo lo denominaba una de las joyas de la corona, las medidas de no repetición, porque en muchas ocasiones se convierten en medidas de reparación con vocación transformadora. ¿Con vocación transformadora de qué? De la realidad, como en el caso Campo Algodonero. La influencia de don Sergio García Ramírez en la jurisprudencia también es relevante en el rubro de las personas o grupos en situación o condición de vulnerabilidad, especialmente la jurisprudencia que de su pluma surgió en muchas ocasiones para establecer una protección reforzada, estándares para los estados reforzados, cuando se trata de niñas y niños, mujeres víctimas de violencia, pueblos y comunidades indígenas, privados de la libertad, migrantes, desplazados,
periodistas, personas defensoras de derechos humanos, entre otros. Resulta también relevante sus aportaciones a otra de sus pasiones, el debido proceso convencional. Aquí se ha dicho que él es discípulo de Donizeto Alcalá Zamora y Castillo, nada menos ni nada más que dejó el germen del nuevo procesalismo científico mexicano, de donde está la escuela de don Héctor Fix-Amudio y la escuela de don Sergio García Ramírez. A través de su liderazgo, hoy la jurisprudencia de la Corte Interamericana es rica en establecer un debido proceso fuerte, un debido proceso convencional que limita la actuación estatal, casos de independencia judicial y de separación de poderes, que se inició precisamente con el emblemático caso de Tribunal Constitucional versus Perú de 2001 y que hoy la independencia judicial está bajo ataque a nivel global y especialmente en el entorno latinoamericano. Su influjo también se advierte en temáticas como el acceso a la justicia, la transparencia y el acceso a la información. El caso Clau Reyes, casi al mismo tiempo que Almonacid Arellano en 2006, los derechos políticos, la libertad de expresión y casos que tienen que ver con el Estado de Derecho y la democracia. Destacan también sus aportaciones en las opiniones consultivas, especialmente aquellas referidas, y ahí tiene votos muy importantes, en derecho a la información sobre asistencia consular, la condición jurídica de la niñez y los derechos de las y los trabajadores migrantes. Gracias a su liderazgo, como presidente de la Corte, se iniciaron, algo que también es diferente al Tribunal Europeo, las sesiones itinerantes en 2005, hace 20 años. Justo este año, la Corte Interamericana sesionó en Paraguay. Hace 20 años, cuando era presidente don Sergio García Ramírez, en Paraguay se celebró la primera sesión itinerante. Don Pablo Saavedra, nuestro querido Pablo, que lleva más de 20 años como secretario de la Corte, tiene una expresión maravillosa, ¿no? Una corte con toga y mochila. Pues ahora esta toga, con todo y su mochila, se queda en esta querida universidad. Es muy simbólico. No se queda en la UNAM, no se queda en México, no se queda en San José de Costa Rica, sino se queda allende las fronteras, aquí en Toledo. Una toga que acompañó a don Sergio, una toga itinerante que acompañó a la Corte Itinerante de Derechos Humanos a lo largo de las Américas. Pero también, siendo presidente de la Corte Interamericana, se iniciaron las audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias en 2007. Algo que es trascendental, porque en Europa existe el Comité de Ministros que supervisa. En nuestra querida América no hay nadie que lo supervise, porque es el órgano político quien lo debe de hacer, una garantía colectiva, pero que no lo hace. Y por eso es tan importante la supervisión de cumplimiento de sentencias que inauguró don Sergio en el año 2007. Es decir, después de la condena, se sigue supervisando para que se cumpla con lo ordenado en esta reparación integral. Después de terminar su periodo como juez, don Sergio permaneció muy cerca de la Corte y de su jurisprudencia. Como buen capitán de barco, nunca lo abandonó. Siguió expresando opiniones, reflexionando sobre la propia jurisprudencia interamericana, que eso muchas veces los jueces del pasado dejan de actuar y dejan de reflexionar. Él nunca dejó de reflexionar sobre la propia jurisprudencia
de la Corte Interamericana. Y termino con esto. Hace 2 años fue uno de los oradores principales en la apertura del Año Judicial Interamericano 2023. Lo tuvimos, y a doña Carmen la tuvimos, en San José, en la apertura del Año Judicial a finales de enero de 2023. Y fue un discurso que los invito a que lo vean, está en la página de la Corte, pero también está por escrito sus reflexiones, porque con una mirada acuciosa hizo referencia a las 10 aportaciones jurisprudenciales más relevantes de la Corte y mirando a los nuevos jueces, mandó esta advertencia. Cito textualmente: lo que más interesa hoy es preservar sin reposo el territorio ganado, que no está ganado en definitiva, está ganado por lo pronto, pero puede perderse en una noche de sueño. Avanzar, sí, le decía a los nuevos jueces, pero ante todo, preservar lo que se ha logrado, que es mucho, no todo, pero mucho, y hay que cuidarlo. Vaya advertencia de don Sergio en estos momentos turbulentos que estamos viviendo en México, en América Latina y en el mundo. Y decía don Sergio, y me encanta repetirlo, él hablaba de la necesidad de la vocación institucional de la Corte Interamericana como una corte de derechos humanos. Ojalá que esta navegación americana continúe con este legado de un gran humanista, de un gran juez, de un gran maestro, don Héctor Fix Zamudio. La última vez que lo vi, finales de noviembre de 2023. Lo recordará doña Carmen. Estábamos en la sala de audiencias de la Corte Interamericana. En enero dio este discurso que mencioné y en diciembre parece que se despidió en ese momento de la Corte y unos días después partió en esa navegación, dejándonos este legado. Sus aportaciones y enseñanzas se convierten en estos momentos oscuros y de aguas turbulentas en una estrella que brilla intensamente en el firmamento para guiar nuestra navegación y lograr que este barco nuestro y de las generaciones futuras llegue a buen puerto, siempre a favor de la persona y su dignidad. Muchas gracias, don Sergio, por su ejemplo, por su magisterio, por esta navegación, por su legado. Honor a quien honor merece, hasta siempre, por siempre, don Sergio García Ramírez. Muchas gracias, don Eduardo Ferrer MacGregor. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, en unos minutos nos vamos a acercar, nos vamos a trasladar hasta la ubicación que hemos preparado con la vitrina en la que se va a exponer ya de manera permanente la toga de don Sergio García Ramírez, la toga como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Es de verdad un honor y una alegría para esta facultad poder tener estos atributos, estos objetos de manera estable en nuestra facultad.
Acaba de decir Eduardo Ferrer que tiene una importante connotación simbólica. Es cierto, no es un simple objeto de museo, como podamos contemplar en otros espacios, porque esta no es la función de la facultad o esta no es la función de la universidad. Es algo más, es mucho más, es algo distinto. Es algo, la exposición permanente de esta toga y de esta cruz es algo que alude a la misión de la propia universidad, a la misión de la facultad, que no es otra cosa más que despertar en nuestros estudiantes y en general en toda la comunidad universitaria un deseo profundo por conocer más, por saber más. Y yo creo que estos objetos que van más allá de su simple consideración como tales, yo estoy segura, y además así lo vamos a hacer desde la facultad, que van a despertar ese interés de nuestros estudiantes por el conocimiento, por la defensa de los derechos humanos. Decía el profesor Díaz Reborio que hay un trasvase, o que ha habido un trasvase de instituciones desde Europa a Iberoamérica y también desde Iberoamérica a España. Bueno, pues yo creo que este va a ser también un buen momento y una buena iniciativa para que nuestros estudiantes en general, no solo los que cursan determinados estudios aquí, como puede ser este posgrado, sientan ese interés por conocer más allá, por conocer estas relaciones que se han establecido entre los dos continentes, relaciones jurídicas y muy en concreto el control de convencionalidad. Aquí se le impuso la Gran Cruz de la Orden San Raimundo de Peñafort y aquí vuelve junto con la toga gracias a la generosidad de doña Carmen Vallés, gracias a la intervención siempre magnífica del que ha sido nuestro magnífico rector durante tantos años, el creador de esta universidad, el creador de esta universidad. Él ha aludido a esta facultad, pero es que él ha sido el creador de la UCLM. Y gracias, desde luego, a sus gestiones, a la amistad que le unía, desde luego, con don Sergio García y que le une con doña Carmen, gracias a su intervención ha sido posible que la toga y que la cruz, la Gran Cruz, vengan a esta facultad, que yo creo que para nosotros abre un nuevo momento, ¿no? Es la primera vez que se hace algo así. No sé en otras facultades, Luis, pero yo creo que esta es la primera que se hace así y que va más allá de un mero homenaje, como yo quiero insistir en esto. Es poner en valor también la misión de la universidad y eso es una obligación que tenemos. Y desde luego quiero dar las gracias a mi querido Javier Díaz Reborio, porque sin estos cursos que él ha estado organizando durante tanto tiempo, esto no sería posible. Es que este es un punto de llegada después de muchos, muchos años de trabajo incansable, de muchos cursantes que vienen de Iberoamérica. Y esto lo tenemos que agradecer institucionalmente porque es de justicia, es de justicia. Así que yo no me voy a demorar, no voy a retrasar mucho más el acto. Agradezco, por supuesto, a todos los que he nombrado y a todos aquellos, al equipo, que han tenido mucho que ver en esta consecución, en la consecución de traer aquí a esta santa casa la toga de don Sergio García Ramírez y de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Quiero agradecer a todos vosotros de verdad, muy sinceramente, porque creo que la facultad hoy se siente honrada. Yo he tenido la gran suerte de llegar y encontrarme con esta magnífica, bueno, no sé, entrada triunfal como esta alfombra roja. El próximo lunes tenemos la primera Junta de Facultad
y será desde luego una de las cosas de las que hablaré. Ha sido un regalo. Estoy segura de que cualquier otro decano habría hecho lo mismo, porque esto es algo necesario y es algo muy importante para la facultad. Así que nada más, nos desplazamos ahora, si os parece, y damos paso a ese descubrimiento de la vitrina en la cual vamos a poder admirar estos objetos. Muchas gracias.